Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad traemos un enfoque diferente. No estamos promocionando ninguna plantilla. De hecho, este liquidador de sanciones tributarias es totalmente gratuito. Todas las personas que vean este video o los videos anteriores, donde estamos dando explicación con este liquidador, se pueden contactar conmigo o me pueden escribir en los comentarios para hacerles llegar la herramienta de manera gratuita, sin ninguna condición. El enfoque de hoy está orientado a dar una explicación acerca de la reducción de las sanciones tributarias, en este caso sanción extemporánea y sanciones de corrección. ¿Por qué solamente esas sanciones? Pues porque son las sanciones que los contribuyentes podemos liquidar. Recordemos que en el régimen tributario sancionatorio hay unas sanciones que la administración tributaria liquida y otras sanciones que nos permite a nosotros como contribuyentes liquidarlas antes de ser emplazados por la DIAN. Pues bien, en este caso me quiero referir solamente a un literal o a dos literales del artículo 640, de la manera como debemos entender algunos conceptos para la reducción de la sanción. Una vez que yo liquido la sanción, tengo la oportunidad de aplicar una reducción de la sanción, sea al 50% o sea al 75%. Entonces ese artículo 640, en el entendido de que yo como contribuyente estoy liquidando la sanción, entonces tenemos un numeral primero, un numeral segundo. Dentro de ese numeral, estos numerales nos trae unas condiciones para reducir la sanción, sea que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable, y voy a repetir esto, de la fecha de la comisión de la conducta sancionable, no se hubiera cometido la misma, sea dentro de los 2 años anteriores o sea dentro de un año anterior. Pero aquí no nos vamos a referir eh, exactamente, nos vamos a referir es a qué debemos entender como conducta sancionable. Y para eso me estoy apoyando de dos conceptos de la administración tributaria, exactamente conceptos del año 2017. El primero, y un interrogante que nos deberíamos formular en el momento de liquidar una sanción, es qué deberíamos entender por conducta sancionable, ¿sí? Y cuando nos habla o nos se refiere la norma a que no se hubiera cometido la misma conducta sancionable, ¿a qué se refiere? Bueno, entonces aquí en el concepto DIAN, un concepto unificado del año 2017, número 01416116, que habla dentro de sus apartes sobre el régimen tributario sancionatorio, nos explica qué veníamos a entender como conducta sancionable. Y hago un paréntesis aquí. En la parte de sanción de extemporaneidad deberíamos entender que yo incurro en una conducta a partir del día siguiente de, de no haber cumplido con esa fecha de vencimiento de mis declaraciones tributarias. O en el caso de la sanción de corrección, pensaríamos que incurro en la conducta cuando en una declaración presento saldos con errores. Pero este concepto de la administración tributaria me está dando a entender, me está dando un concepto diferente. ¿En qué momento debo tener en cuenta que estamos incursos dentro de una conducta sancionable? En el caso de la sanción extemporánea, estoy incurriendo en la conducta en el momento de presentar la declaración en forma extemporánea. Y en el caso de la corrección, aquí en la parte superior, en el caso de las correcciones, es
cuando corrijo la declaración tributaria después del vencimiento del plazo para declarar. Esto es tan importante para entender primero cuál es la conducta. Pues la conducta en este caso es la sanción de extemporaneidad. Cuando presento la declaración, debo liquidar una sanción. Aquí estoy incurriendo en una conducta sancionable. Por tal motivo, debo liquidar una sanción. Y en la sanción de corrección, cuando presento la declaración de corrección, pues estoy incurriendo en una conducta que se llama sanción de corrección. Ahora bien, si observamos aquí en los literales dice que no se hubiera cometido la misma. ¿Qué debemos entender que no se hubiera cometido la misma dentro de los 2 años anteriores o dentro del año anterior para poder, digamos, que tipificar cuál es la tarifa que voy a aplicar o qué reducción voy a aplicar a la sanción? Si una reducción al 75% o una reducción al 50%. También es importante entonces apoyarme de este concepto de la administración tributaria, el concepto 005981 del año 2017, donde en el numeral sexto la DIAN, dentro de una pregunta que le hacen, dice qué se debe interpretar o qué se interpreta y tipifica por conducta sancionable cometida antes. Y para no leerme todo el contenido, aquí estoy resaltando en amarillo el ejemplo que coloca la administración tributaria para entender la interpretación de este tema. Dice, por ejemplo, si un contribuyente va a corregir una declaración de renta, debe indagar si en el año anterior o en los 2 años anteriores no haya corregido otra declaración. Es decir, no importa si estoy corrigiendo una declaración de renta o una de IVA o una de retención. Lo que debemos entender, y tal como se mostró también en ese concepto unificado, debemos entender que es una conducta, la misma conducta en la que estoy incurriendo. Si en este momento estoy incurriendo en la conducta de sanción de extemporaneidad, pues debo revisar que esa misma conducta dentro de los 2 años anteriores o dentro del año anterior no haya incurrido en la misma conducta sancionable. ¿Qué significa esto? Que si cuando yo voy a liquidar esta sanción, voy a hacer la evaluación para reducir la sanción, como lo establece el artículo 640, y anteriormente no había incurrido en ninguna sanción por extemporaneidad, pero a diferencia de ello, sí incurrí en una sanción de corrección, digamos que dentro del año anterior o dentro de los 2 años anteriores, pues no hay ningún tipo de afectación de la reducción de la sanción, porque la norma me está diciendo que no se hubiera cometido la misma conducta. Y en este caso la misma conducta sería sanción de extemporaneidad. Si estoy liquidando sanción de corrección, la misma conducta, que no hubiera cometido la misma conducta dentro de los 2 años anteriores o dentro del año anterior, sería la misma conducta sanción de corrección. Aquí no hay distinción si la sanción se presentó en IVA o en retenciones en la fuente o en declaraciones de renta, que son las declaraciones más conocidas por nosotros. En ese sentido es como yo debo evaluar, y basado en esta doctrina de la administración tributaria, debo evaluar la conducta sancionable que no se hubiera cometido la misma dentro de los 2 años anteriores ni dentro del año anterior, bajo el principio de que la liquidación la está haciendo directamente el contribuyente. En ese caso, si yo no he incurrido en ninguna otra conducta y esta es la primera vez que voy a que incurro en esta conducta sancionable de presentar mis declaraciones en una fecha posterior a las fechas de vencimiento, pues yo no voy a digitar nada acá y automáticamente este liquidador me va a tomar como reducción una reducción del 50%. Por ejemplo, acá, digamos que no,
no se profirió, no le han proferido emplazamiento por esta conducta, no colocamos nada acá porque es la primera vez y supongamos que en esta declaración me generó un impuesto a cargo de 15 millones de pesos. Observamos 15 millones y me está haciendo el control como en un video anterior se explicó. Esta sanción inicialmente se está liquidando por 23.250.000, ¿sí? Porque es un vencimiento, una declaración que se vencía en el año 2018. Supongamos que sea la declaración de renta del año 2017 y que se venció el 15 de septiembre del 2018, pero debido a un oficio persuasivo de la Administración Tributaria estoy presentándola o la voy a presentar el 15 de marzo del año 2021. Con esto entendemos que han corrido 31 meses o fracciones de mes desde esa fecha hasta el momento en que voy a presentar la declaración. Esto me da un cálculo de 15 millones multiplicado por el 5% por los 31 meses o fracciones de mes, 23.250.000, pero el artículo también me dice que hay una limitación, que la sanción no puede exceder del 100% del mismo impuesto a cargo. Entonces, como no puede exceder de los 15 millones, la sanción viene siendo 15 millones. Como me permite reducirla al 50%, me queda la sanción en 7.500.000. Entonces, aquí no vamos a hacer referencia a intereses de mora porque la idea, el enfoque de este video era dar una explicación, una claridad, un acercamiento de la forma como debemos entender la conducta sancionable. Feliz noche.